Batalla de Críticos, una producción de Corre Cámara. Hola, bienvenidos a esta segunda emisión de Batalla de Críticos. Hoy con un tema muy interesante del que estaremos hablando más adelante, pero antes presentarnos, yo soy Ali López, me acompaña Norma. Hola. Miguel Ravelo en la primera incorporación. Hola, ¿cómo están? Y Pedro, no Pascal, que nos está acompañando desde lejos. Hola, qué gusto. Y bueno, el tema de hoy, un tema creo yo que va a causar mucha controversia. 50 años de la primera proyección de Tiburón, ¿no? Allá en 1975, de Steven Spielberg. Una película que nos guste o no, querramos o no, cambió la forma de hacer y de ver cine, ¿no? Pues un antes y un después. Es el primer, esto que se llama blockbuster, ¿no? Este cine de verano, esta nueva construcción del cine hollywoodense. Y pues yo quisiera arrancar justamente con esta pregunta. ¿Steven Spielberg es héroe o villano? ¿No? O sea, este cambio que hizo en la forma del quehacer cinematográfico, ¿nos benefició o fue todo lo contrario? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién? ¿Puedo empezar yo? Pues yo nada más diría que le benefició sobre todo a la industria. Le describió un método mediante el cual podía llevar carretadas de gente a las salas. Y la verdad de las cosas es que en esos primeros años sí mostró historias que marcaron tendencia y que después se volvieron fundacionales de ciertos géneros. Una Tiburón y el horror animal, no es que antes no hubiera, el cine de clase B ya nos había traído insectotes y arañotas, ¿no? Pero esto en particular tenía como elementos que hacían a la gente identificarse con la posibilidad de que algo así sucediera. No era una araña radioactiva, no era un insecto del espacio interior, era un tiburón blanco desatado en una playa donde la gente iba a vacacionar. Entonces la idea de acercar eso a las personas, de acercarles esa posibilidad de que algo así sucediera en la realidad, pues en su momento fue bastante aterradora. Tuvo muchos impactos culturales, uno entre ellos que se desata la matanza contra tiburones, ¿no? Hay toda una psicosis. Yo creo que por eso hasta en Discovery teníamos la Semana del Tiburón. Quizá la podríamos atribuir a un aporte de Steven Spielberg, ¿no? Después haría películas explotando mucho esa primera fórmula. Vemos ahí un Spielberg y su sello distintivo, ¿no? Que pues yo creo que ya no lo abandonaría en mucho tiempo. Ahora, si es héroe o villano para la industria, sí, ¿no? La historia, por supuesto, en su momento, pues era muy novedosa, ¿no? Aunque ahora no nos lo parezca tanto. Pero sí cambió esta manera de ver el cine como un entretenimiento, ¿no? Y también hay que dejarlo claro. No es que estemos hablando de cine de arte ni para los públicos elitistas. Era cine para las personas, era cine pensado en que fueras una tarde a pasarla bien, con tu familia, con tus amigos, en el verano. Era cine pensado para gente joven, pensando en que tuvieras esta oportunidad de salir de tu casa, ver una película diferente y terminar hablando de ella por una semana, ¿no? Pero también, o sea, sí, esa idea romántica la comparto, pero también cine para vender el tiburoncito, ¿no? Obvio. O sea, también para vender las playeras, o sea, también ya se empieza a crear toda una parafernalia que ya había explotado el planeta de los simios antes. Bueno, ya la había explorado, pero más bien aquí se explota, ¿no? O sea, más también allá de Disney, que también empezó a explotar esa... el cine ya se transforma en otra cosa. ¿Qué opinas tú, Miguel? Mira, ver, yo, paso las palomitas. Porque creo que lo que va a decir es importante. me voy a poner a comer palomitas. No, mira, yo creo que Tiburón, pues sí es un parteaguas, ¿no? Pero para el cine de Spielberg, ya es un segundo ejercicio sobre un monstruo invisible, porque pues digo, todos sabemos la anécdota de que el tiburón mecánico se les descompuso y Spielberg tuvo que ideárselas para que no se viera, pero se supiera que existe esa amenaza, ¿no? Y el tiburón, bueno, vaya, se ve hasta el final, o la primera vez que sale cuando Roy Scheider está echando comida en el mar y que sale el tiburón, bueno, creo que a todo el mundo le dio un infarto en su momento y 50 años después, ¿no? Claro. O sea, creo que son sustos que siguen funcionando, pero Sustos que ya... Sustos que dan gusto, exacto. Pero Spielberg ya lo había iniciado en su primera película para televisión, que fue Duelo, ¿no? Que es un hombre manejando en una carretera y de la nada un tráiler lo empieza a perseguir y lo empieza a empujar, o sea, y empieza a intentar matarlo. O sea, Spielberg logra
que cosas de la vida real, o sea, al inicio de su carrera, Spielberg logra que cosas de la vida real en Duelo es un tráiler que además para hacerlo más monstruoso no vemos al conductor del Conductor. tráiler. Y también, como tú decías, algo de la vida real, un tiburón que, Claro. o sea, que nos pone así de, oye, pues si te metes al mar te puede pasar esto, No, ¿no? y subo una psicosis Y hay una cañona, psicosis Con y con tremenda el miedo al con el tiburón. miedo al tiburón y mucha gente como que decía, ay, no me meto, si me meto me va a salir, es como, vaya, es esos miedos que pone el cine para las actividades del día a día, bueno, vienen desde Hitchcock Con con la psicosis. ducha en psicosis y bueno, como haber, puede haber mil referencias más, pero vaya, tanto como héroe o villano, yo creo que tiene mucho que ver en qué momento de nuestra vida empezamos a ver cine de Spielberg, ¿no? Seguramente alguien que lo agarró, no sé, en los 50, 60 años, le veía muchas cosas que, vaya, en su momento yo la vi de 6 5 6 7 años y Yo no voy a decir a qué edad la vi, fue para mí un infarto, ¿no? Y de hecho hasta la fecha, pero era aterrador. hace unos años la reestrenaron en salas, creo que por el 45 aniversario o algo así. Este año también estará otra Ajá. vez en salas. Y el susto aquel en donde están buceando y sale la cabeza del muerto por un hoyito del barco, o sea, la he Sigue visto siendo. 40 veces y volví a brincar en el cine, porque, o sea, aunque sabía que ya venía. Pero creo que una de las cosas valiosas de Tiburón, más allá de si está bien, está mal, que creó el, este, El negocio. exacto, el negocio del cine, es verlo más allá de, sí es una película de monstruos, pero creo que también es una película muy valiosa sobre la relación de tres personajes totalmente diferentes entre sí, que están la mayor parte de la mitad de la película solos en un barco y tienen que enfrentarse a una cosa absolutamente monstruosa contra la que no pueden hacer nada. O sea que uno puede jurar que se los va a comer, a uno se lo comen, pobre Robert Shaw, Pobre. pero se lo comen. Pero Spoiler alert. justamente esto, una de las cosas que yo más rescato de Tiburón, que me parece una película genial, es esta camaradería que Spielberg empieza a desarrollar entre los personajes de Robert Shaw, de Richard Dreyfuss y de Roy Scheider, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tú que eres un cazatiburones, tú que eres un policía, tú que eres un investigador, un científico, cómo se va desarrollando y al punto en que llegan a decir, ¿sabes qué? Nos tenemos el uno al otro. Para vencer este monstruo, algo tenemos que hacer y vaya, lo logran, ¿no? Y siento que es un estudio de personajes muy interesante, seguramente no el más profundo, pero sí es un estudio muy interesante. Yo siempre que se habla de Tiburón, invito a la gente que vea una vez más, que le ponga la secuencia de que cuenta Quint en el barco del Indianápolis, de por qué es su odio hacia los tiburones, Ujú. que es una clase de actuación, una clase de guión que te pone los pelos de punta, ¿no? Que cuando él estaba peleando en la Segunda Guerra, que junto con sus compañeros se quedaron en el barco, estaban en un barco que naufragó, que se empezó a hundir y se quedaron todos flotando en el mar y llegaron los tiburones a comérselos, ¿no? Y él fue el único sobreviviente. Ese monólogo me parece un punto, pero altísimo en la carrera de todo el cine de Spielberg. Entonces sí tiene este asunto de la comercialización, cosa que me parece a mí que Spielberg ni en sus sueños Locos. más locos imaginó que iba a ser el golpe que fue. Y sí, por supuesto habrá quien no le guste el cine de Spielberg, habrá que sí, pero bueno, de que es importante y de que sí creo que más allá de ser una máquina de hacer dinero, tiene cosas importantes que decir en cada una de sus películas, yo creo que sí lo logra. Pedro, Bueno, realmente sí fue concebida para hacer dinero, ¿eh? Porque esta película es el primer blockbuster serie B. Bueno, es la primera película serie B con un presupuesto sumamente inflado, película de verano concebida para eso. Viene de la escuela de Hitchcock, a la cual todos ellos admiran. Estoy hablando del nuevo Hollywood, los personajes del nuevo Hollywood. Eh, ese héroe, de para los Hitchcock que crecimos en los y de ochentas, Roger bueno, Corman, ¿no? a mí no me Además. gusta mucho Spielberg, pero realmente tengo todos esos valores que tiene familiares de arrastrar a los chicos más allá del matiné, ahora sí que arrancárselos
matiné legendario, que es como de una época anterior, pero que todavía estaba en 70s, 80s, es de mucha gran relevancia histórica. Él hace con Tiburón lo que Hitchcock hace con la escena de la ducha, crear una psicosis, ahora sí, hacia las playas, ¿sí? Y se vaciaban las playas. Como Hitchcock, pues, te pone en el personaje que invade la casa, aunque sea al revés en este caso, porque es Marion la que va al motel, pero en los años 80 pues van a hacer todo el splatter, en fin, todas estas películas de asesinatos de adolescentes, pues va a ser el monstruo el que invade la casa, ¿sí? En este caso, lo que hace Spielberg es llevarlo pues a la masa. Ahora, lo interesante también de Spielberg es que él comienza con una película entre Duel y todo lo demás, entre Duelo y todo lo demás, tiene una película verdaderamente mediocre que se llama Something Evil, que casi nadie cita. Yo me ocupé de esa en su momento porque hay una moda también por ahí que, bueno, que crea el bebé de Rosemary, de Polanski, de las casas encantadas. Entonces, no se queda fuera de este fenómeno de casas encantadas Spielberg y hace esta cosa tan rara, muy, muy mala, muy mala. Y bueno, después viene el hitazo de Tiburón. Eh, Comienza con este telefilme. Bueno, tiene dos cortometrajes anteriores, Fireflight, algo así que se llama, que están perdidos, ¿no? Y Amblin. Pero ¿cómo? Y Amblin, el otro cortometraje. Sí, de Amblin. El gran valor de Spielberg es ese. El gran valor de Spielberg es ese, que una película concebida como serie B, todos los monstruos de serie B, de dinosaurios gigantes, de tarántulas y todo eso, él lo sustituye por un tiburón, ¿no? Entonces, pero se le da mucho dinero. Él es héroe para los que crecimos en los 80s y es villano para sus compañeros del nuevo cine, del nuevo Hollywood, porque se encontraban en una playa de California precisamente un Scorsese, un Coppola y un Peter Bogdanovich, y había dos nerds por ahí que se les colaron, que eran Lucas y Spielberg, su compinche George Lucas, como siempre le digo, y incluso eran asexuados. Hay un libro que se llama Moteros Salvajes, que es una delicia, porque narra precisamente cómo ellos son como una especie de rémoras de todos los demás que pretendían hacer un cine, obviamente basado en los cajeristas franceses y tenían aspiraciones muy artísticas, pero vienen ellos y todo eso lo cortan. Decían que Coppola iba a ser el nuevo sacerdote del nuevo Hollywood, ¿no? Pero bueno, los que hicieron todo el dinero del mundo, pues fueron estos advenedizos, repito, asexuados, mientras todos los demás hacían ahí, entraban y salían chicas y toda la onda, ellos como que se escandalizaban. Lo que yo de alguna manera siempre le he reprochado a Spielberg es la infantilización del cine. Y sin embargo, ahí en ese fenómeno de ser advenedizos y de ser asexuados, ya estaba el niño eterno, ¿sí? El complejo de Peter Pan de ellos dos ya se encontraba ahí, porque mientras los otros cineastas del nuevo Hollywood pues eran muy maduros y repito, con estas pretensiones enormes que nos van a llevar a un Apocalypse Now, por ejemplo, o al Padrino, pues ellos lo que hacen es recuperar la infancia perdida y eternizarla en la pantalla, ¿no? Ahora, con todos los valores que tiene, por supuesto, no digo que sea malo, para nada, en absoluto. Creo que también esa etapa se está muriendo ya. Estamos jalonando entre muchos, muchos tipos de cine hoy en día, entre las infantilizaciones también que Disney no abandona y que ahora están dentro del marco de la corrección política y pues con otros tipos de cine, ¿no? Bogdanovich es el director que también hace un parteaguas en una película que casi no se cita, que es El héroe anda suelto, Target en inglés, o sea, blancos, Diana. Es su primera película, ¿no? Me parece. ¿Cómo? Es su primera película, ¿no? Me parece. Sí, Boris Bogdanovich Karloff. hace un experimento con esta película, El héroe anda suelto o Pequeños asesinatos se llama, y precisamente va que en la escuela de Hitchcock, de presentarte al monstruo de al lado, ¿no? Sí, En claro. este caso, este tipo se sube a un edificio, no recuerdo si es a un tanque de agua, y comienza a matar gente en un homenaje que se le hace a Boris Karloff, que Boris Karloff aparece en esa película como, no recuerdo si era
Orlok o algo así, también en un homenaje a Nosferatu, pero se está interpretando a sí mismo el tipo, ¿no? Entonces, lo interesante de esta película es que es un ejercicio de metacine, hablando de los monstruos de al lado. Y vaya, empieza a matar, perdóname, empieza a matar gente en un autocinema. Empieza a matar gente que asiste a un autocinema donde se le hace homenaje a, a Orlov, eh, Karlov, y entonces resulta que al final de la pantalla el asesino ve cómo se acerca el actor en la vida real y lo tunde a bastonazos y al mismo tiempo ve en la pantalla al personaje. Entonces, el viejo monstruo se niega a morir. Es sumamente interesante porque es un ejercicio cinematográfico delicioso, ¿no? Pero están esos otros monstruos también. Spielberg, ¿no? El abandono del monstruo sobrenatural en pos del monstruo, pues, más real, ¿no? Y en este caso, la película de Spielberg se enmarca en lo que se llama ecoterror, que comienza con King Kong. Eso es bastante interesante porque es un fenómeno muy setentero y que comienza otra vez en la década prodigiosa con Hitchcock y los pájaros, ¿no? Pero pasan esos monstruos, pero también pasan en los monstruos tradicionales, ¿no? O sea, justamente el ansia empieza con Bela Lugosi's Dead de Exacto. Bauhaus, ¿no? O sea, marcando esta ruptura de esos viejos monstruos ya no existen, ¿no? O sea, el vampiro es nuevo, ¿no? Incluso el Frankenstein es nuevo. Mucho También, más sexualizado con Catherine Deneuve y David Bowie, ¿no? también se cumplen 50 años del show de terror de Rocky, ¿no? Que es Frankenstein, ¿no? Al final que es Frankenstein musicalizado. musicalizado y Ajá. con esta idea queer, el LGTB, ¿no? Y abiertamente diciendo, si lo sueñas, si te da placer, hazlo. Hazlo. No te detengas ante nadie, ¿no? Me encanta esta escena en donde Frankenfurter va primero con Susan Sarandon y le dice, ay, ¿te vas a acostar conmigo? No, debería. Y después se va con la pareja de Susan Sarandon, ¿no? Ajá. Con el hombre, y se le mete a la cama y dice, ay, ¿te vas a acostar conmigo? Ay, debería. Y pues también se lo echa, ¿no? Es una película mucho más abierta para eso. Pero ahí sí ya hay una resignificación del monstruo. Ya no es el monstruo Sí, claro, monstruoso. no es un monstruo. ¿no? Ya no es monstruo monstruoso, ya no es físicamente monstruoso, sino por la Atractivo. maldad que Eso es lleva atractivo. dentro. No, y la maldad también puede ser muy atractiva. También habla de estos deseos inconfesables, ¿no? Exacto. Que te hacen pensar, esto debe ser algo muy monstruoso, muy malvado, muy prohibido, ¿no? Y entonces el que se te presente como una persona con estas características, que es hermoso, que es atractivo, que es sensual, que es sexy, Y que es trans, y además. que es trans, Y ¿no? que Es completamente diferente, es disruptor. Y en ese sentido, pensando nada más para cerrar la parte del tiburón, esta idea de que el terror está aquí entre nosotros, ¿no? No tenemos que ir a buscarlo a ningún lado, Sí, no, claro. no tenemos que ir a buscar a una cueva oscura. Ese terror está aquí con nosotros, convive con nosotros todos los días y muchas veces no tenemos la capacidad de diferenciarlo de la vida cotidiana. Y eso es una propuesta que hasta nuestros días funciona muy bien. A mí me gustaría retomar una idea un poco para seguir con el tema del blockbuster más que de tiburón. No, o sea, lo comentó Norma, lo comentó Miguel, lo comentó Pedro, ¿no? O sea, Tiburón es esta gran película que no solo podemos ver como una comercialización, que tiene una intención, pero todos los blockbusters son así, o sea, No, en este verano, en el ojalá. verano pasado, o sea, este verano a final de Dios flojísimo. quiera. ¿qué Verano otros flojísimo, blockbusters ajá. de estos 50 años podríamos rescatar? O sea, películas hechas para el verano, ¿no? No películas que fueron un éxito rotundo sin pensar en eso, ¿no? O sea, no sé, alguna cinta de los Avengers, ¿no? El Batman Bueno, de Tim Burton. los o sea, Avengers y Marvel sí dominaron eso. ¿Como cuántos años fueron? ¿10? 17, ¿no? No, fueron como 15. 10, No, y 20, siguen. 20. Pues fíjate que ya no. Yo creo que en estos últimos años, ya el cine de superhéroes sí lleva gente a las salas, por supuesto. Sigue ya no es siendo la gran oleada, una ¿no? cosa, Que pero va a ya ser. no es la gran oleada. Pero el plan ahí está. El Pero- plan de seguir haciendo dinero ahí está. Y por eso ya dijeron que Pedro Pascal va a ser el nuevo Tony Stark en los New Avengers. Y el, Porque hay que y el otro, agarrarse de lo y que el uno otro pueda. Tony Stark va a ser Doctor Doom. Exacto, y el anterior Tony Esa Stark va a ser el apuesta es villano. arriesgadísima, yo sí tengo mucha curiosidad de ver. Pero por ejemplo, Oppenheimer, que tú no la pensarías dentro de este nicho de blockbusters, fue un éxito en el verano. Pero, o sea, ¿no? sí, o sea, pero llego a lo mismo. O sea, ¿qué blockbuster, o sea, pensado como Tiburón, como este tipo de películas, podría calificarse como que valga la pena, ¿no? Pues, En yo creo estos que 50 años. En otros 50 años, híjole, Muchos. O sea, Star Wars, por ejemplo. Star Wars. La primera trilogía. Yo creo que son Pero películas que valen la pero pena. incluso dentro de este esquema,
Yo me acuerdo que Star Wars la van estrenando por ahí de... 77. Sí, pero además no en verano. Mayo, sí, Ujú. 25 de mayo de Ajá, no, 1977. no era verano todavía. Bueno, es que Todavía, ahí pero- volvemos a los compinches, ¿no? O sea, estos advenedizos, o sea, a Star Wars, Tiburón, en fin, o sea, ET, ¿no? Yo la verdad, cuando vuelvo a ver que se reestrena ET, me pareció francamente insoportable, ¿no? Y cuando la ves de niño, pues, te fascina, ¿no? Te lloras, porque es un melodrama, es un melodrama, yo creo que es el primer melodrama extraterrestre que hay, ¿no? Voy a estar del lado de Pedro y me voy a poner en contra de Norma, porque seguramente la vi de niño, Yo pero como no, Michael Jackson. Exacto. no le tenía yo mucho recuerdo, ¿no? Y dije, ah, mira, cuando la Vamos a reestrenaron ver. en cine, y mira que yo soy así fan de Spielberg de Hueso Colorado y veo todo ¿Y lo que no te hace. gusta E.T.? Y fui a ver E.T. al cine en esta, ya de grande, ya de adulto. Es que es eso. Y la fui a ver y me quedé así de... Perdiste la o sea, magia. perdí la magia. Perdóname, Steven. ¿Eh? Y es una película que, o sea, sí es linda, o sea, tiene su... Pero yo me quedo antes con 15 películas de No, Spielberg claro. antes que... A mí me pasa con También me encuentros parece. cercanos del tercer A mí tipo. me Se encanta. A mí por ejemplo, Encuentro sí pasa. me gusta A mí me mucho, encanta. pero por ejemplo con E.T. yo creo que lo que era muy importante en aquella... Ahí por ejemplo están muchos elementos que también están en Encuentros cercanos del tercer tipo. Spielberg se convierte en el principal promotor del American Way of Life. Todo pasa en un Soft suburbio, power. ¿no? Esta idea de que los suburbios son lugares increíbles hasta que algo pasa, ¿no? ¿Dónde viene el extraterrestre? A un suburbio, porque imagínatelo, ¿no? Y Incluso en sus lo que... producciones, como por ejemplo Poltergeist, o sea, el suburbio tiene mucha importancia. Yo soy América, ¿no? Esa, sí, por supuesto, él es el Y abanderado. aquí pasa todo porque esta micro manera de ver el American Way of Life le resulta tan redituable y además, por supuesto, a la industria norteamericana le super conviene promover este tipo de historias. Con E.T. lo que yo defendería de E.T. es que por lo menos humanizó al extraterrestre, ¿no? O sea, ya no es el que viene a ver cómo nos ponen la madre a todos, ¿verdad? Ya no es el extraterrestre malvado de intenciones. Es una cosa empática que hace amistad con un niño humano, ¿no? Y esa parte en aquel Para mí, momento era muy novedoso. la película más representativa Spielbergiana es Encuentros cercanos. Para mí es la síntesis de todo antes de que se comprometiera políticamente, pues con la lista de Schindler, que esa es una cosa política absoluta, ¿sí? Por muy buena que sea, pero Encuentros cercanos es la bandera del movimiento New Age. Es el decirte, los extraterrestres vienen a salvarte porque tú, oye, estás mal en este De planeta. la cienciología, ¿no? Pero además, los extraterrestres de encuentros cercanos se llevan a Richard Dreyfuss. Eso es horrible. Que es lo que siempre se ha quejado o ha sido uno de los temas de Spielberg en su cine, es el abandono del padre, la separación familiar. Y aquí los extraterrestres llegan de cierta forma. Vaya, para el personaje de Richard Dreyfuss es una salvación de la vida que tenía. Porque, digo, él estaba casado, tenía hijos. Y a la goma todo. Y él decide al Ir final por cigarros. irse por cigarros, Pero a exactamente. otra galaxia, Decir, no inventes. ¿saben qué? Yo me subo a la nave y ahí nos vemos. ¿No? Y hasta en los créditos finales ponen algunas notas del tema de Disney de Pinocho, que te habla de la separación del padre de Pinocho, de Geppetto, pero que es el momento en que Richard Dreyfuss dice, ¿sabes qué? Pues sí, el American Way of Life, la familia, pero yo quiero eso, yo no quiero esto. ¿No? Es muy New Age, es muy New Age, o sea, te van a venir a salvar ellos. Es el movimiento Nueva Era y es la película emblemática de la Nueva Era. Lo interesante también como fenómeno de su propia época es que en una de las escenas aparece J. Allen Hynek, que era el ufólogo de la época, el tipo de lentes que se pone a fumar, una pipa, si no me equivoco, barbado, y cuando la nave va pasando, él mira hacia arriba. Es un cameo de Allen Hynek. Entonces, los ufólogos de esa época decían, ahí está el papá de todos nosotros, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, a Truffaut lo incluye. Aparece también François Truffaut, ¿no? François Truffaut lo incluye porque precisamente es otro homenaje a aquellos que parieron al nuevo Hollywood, ahí, en ese sentido también, ¿no?
Entonces también lo Pero incluye. ahí también hay un cambio, porque sí estamos hablando de monstruos, ¿no? Esta idea de que los extraterrestres, bien lo decía Pedro, es que son más bien una filosofía, es la idea del cambio, es el nuevo mundo, es la nueva mentalidad. Entonces ya no hay monstruo, ¿no? Entonces al O, contrario, ¿quién va a ser el ¿O quién monstruo? ¿quién va a ser el monstruo? En E.T., ¿no? por ejemplo, el monstruo es El Peter gobierno. Coyote, es el Así gobierno, es Peter quien está Coyote persiguiendo que a se E.T. porta malísima onda con él. Con el bichito, con E.T. En Stranger Things se va a repetir todo esto. Llegó el momento de que hagamos una pausa, vamos a seguir discutiendo de este y otros temas porque se vienen estrenos, se vienen nuevas versiones de los viejos monstruos, entonces seguimos aquí en Batalla de Críticos. Vean Tiburón. Sí, Estás escuchando Batalla de Críticos. Regresamos. Estamos de regreso en Batalla de Críticos, ya hablamos un poco de estos 50 años de Tiburón, del blockbuster, y al final de cuentas, pues, algo que también medio tocamos, ¿no? En este primer bloque fue los monstruos. El monstruo sobrenatural, el monstruo natural, el monstruo que está al lado de nosotros, pero pasan y pasan los años, ¿no? En este 2025 tenemos otro estreno de Drácula, otra versión de Drácula, y se viene otra versión de Frankenstein de Guillermo del Toro. vienen 3. ¿Por qué seguimos teniendo tanta fascinación por los mismos monstruos de siempre? ¿No? O sea, ¿qué es lo que nos dan? ¿O qué es lo que pasa con el cine mundial? Que tenemos que tener una versión de Drácula y de Frankenstein prácticamente cada década. Yo siento que porque no solamente son monstruos de antaño, ¿no? Sino que tienen la posibilidad de que la fábula que hay detrás de la historia siga siendo vigente, ¿no? En el caso de Frankenstein me parece que es mucho más obvio que en los de los vampiros. Los vampiros han sufrido distintas transformaciones, ¿no? Que los fueron volviendo a veces sexys, a veces monstruosos, a veces malvados, a veces un montón de cosas que se van adaptando a distintos momentos históricos. En el caso de Frankenstein, a mí me parece que la fábula que hay detrás, ¿no? De no tientes a Dios, no quieras crear algo que después no puedas controlar, ¿no? Sigue siendo válida de muchas maneras. Y no solamente en términos de estrictamente de lo que es el monstruo, sino de las cosas que como humanidad queremos, a donde queremos avanzar y donde vemos que no vamos pudiendo. O sea, sigue siendo una fábula aleccionadora de lo que pasa cuando te quieres meter en terrenos que no son los tuyos y cuando quieres jugarle a ser Dios. En un mundo donde Trump es presidente de una de Claro, las naciones más importantes del mundo. más monstruo quieres, pues no hay como. Sí, no. Yo siento, vaya, no es más que repetir, lo que encuentro valioso es como pensar cuando alguien te contaba un cuento de niño, ¿no? Y vaya, tu papá te contaba un cuento de niño y te lo contaba de una forma y a ti te encantaba y a la siguiente noche te lo contaba tu mamá, pero un poquito diferente, ¿no? Entonces siento que todas estas versiones, lo valioso que tienen es ver cómo realizadores, escritores, etcétera, le van a dar un punto original, o sea, un punto A la nuevo misma fábula. a la misma historia, ¿no? Digo, todos sabemos que en Drácula está buscando el amor y el amor que perdió y que se murió y que reniega de la iglesia y por eso se va al mundo de la oscuridad. Maldición y eterna. Jonathan Harker, Van Helsing, etcétera, ¿no? Pero creo que uno de los mejores ejemplos para defender las nuevas versiones de una misma historia es el Drácula de Todd Browning con Bela Lugosi Ujú. y compararlo con el Drácula de Coppola, ¿no? Es la misma historia, pero es el mismo personaje, Y es pero son completamente cosas diferente. completamente diferentes. Nos vamos igual a Nosferatu, ¿no? Que por derechos de autor no pudieron usar el nombre de Drácula, usaban el de Nosferatu. Vemos el Nosferatu de Murnau y vemos después el Nosferatu de Herzog y dices, wow, o sea, el Nosferatu de Herzog es una poesía, ¿no? Así es. Es un poema hecho película. Y en enero de este año vimos el Nosferatu de Eggers, que traía también cosas Por muy desgracia. nuevas a la mesa, por desgracia. Ay, a mí sí me gusta. A mí no, que traía cosas nuevas a la mesa. Y por ejemplo, en el tema del hombre lobo, el hombre lobo tenemos al hombre lobo con Lon Chaney Jr., de la serie Sí. clásica de monstruos de la Universal, y después tenemos una versión más cotorrona, la de John Landis, la de un hombre lobo americano en Londres, pero entre eso, de menor presupuesto,
pero tenemos el hombre lobo que se llama Aullido de Jack Nicholson. Aullido, no, Bueno, Aullido era de- a ver, los vampiros, los vampiros, hace rato que hablaban del ansia. El ansia es una película sumamente sintomática porque actualiza el tema vampírico clásico, es decir, del el reviniente, el ser reviniente que no tiene alma. Y recordemos que lo que se refleja en un espejo es el alma. Entonces los vampiros, al carecer de alma, simplemente son cuerpos ocupados por un demonio. Y esto lo va a recuperar George Romero, porque vampiros, zombies, gules están incestuosamente emparentados. Son en realidad la misma criatura, el temor del ser humano a que regrese de la tumba el familiar. Entonces, en el ansia ocurre algo muy interesante, es representar el vampirismo bajo la forma del yuppie, es decir, el millonario de los años 80, que antes de los 25 años ya era millonario, ya tenía mucho dinero, el young professional people, es el yuppie, ¿no? Y entonces sí se va actualizando el vampiro, es muy interesante, pero Frankenstein no. Ahora, hay algo también muy curioso e importante porque Frankenstein, el verdadero Frankenstein, que para eh, después del Drácula de Stoker, esta película de Frankenstein que lanza, a ver, recuérdenme cómo se llama el director, ¿cómo? Kenneth Branagh con Robert Kenneth De Niro. Branagh, es el más apegado a la novela. Sin embargo, esto de que estas cuestiones moralinas fueron inventadas en el primer Frankenstein. Eso no está en la novela, porque recordemos que Mary Shelley pertenece al círculo romántico de Lord Byron y por lo tanto son satanistas, y al ser satanistas están en contra de toda la religión, son ateos. Ellos recuperan a Satán como una figura trágica, heroica, que se opone a Dios. Por lo tanto, todos estos tintes moralinos que aparecen en este prólogo de los años 30 en el Frankenstein de Boris Karloff, eso fue metido allí como calzador por los movimientos religiosos de la época. Entonces, lo interesante de Frankenstein es que sigue siendo en un 90% el monstruo, a excepción, me parece, del que produce Andy Warhol, el de Carne para Frankenstein, que está totalmente sexualizado, ¿no? Muy también de su época esto. No sé qué va a hacer exactamente Guillermo del Toro, pero creo que él se va a ir por la nostalgia y también se va a pegar mucho a la novela. Entonces, ella dijo que no es de terror, que no espera en una película de terror, que como sus últimas películas va a apelar a los sentimientos más nobles del ser humano, utilizando el monstruo como pretexto. Pero es que tampoco están peleados, ¿no? No, claro que no. terror. Puede Es justamente resultar una como- gran película de Como eso. el Drácula de Coppola, ¿no? Que Así vaya, que en una película de terror hecho y derecho tengamos esta frase de he cruzado El océano. océanos de tiempo para encontrarte. una frase Y bueno, yo- maravillosamente cursi, porque a mí me gusta, pero es Exacto. cursi. Y no, bueno, al final de Drácula, la canción de Annie Lennox, la de Canción de Amor para un vampiro, es hermosa, Es ¿no? hermosa. Y eso es parte del encanto de Del estas romanticismo. reminiscencias, ¿no? O sea, la reinterpretación también visual, ¿no? Porque al fin de cuentas los dos surgen de novelas, ¿no? Y la maravilla de las novelas es justamente estas descripciones Exacto. que cada uno se va haciendo en su cabeza, pero lo que nos trae el cine es esta iconografía que también por eso nos interesa, o hay gente que le interesa ver la construcción de Guillermo del Toro, porque es verlo bajo su imaginario, ¿no? Exacto. Como podría ser el Frankenweenie de Tim Burton, ¿no? Que es Claro. su versión de... ¿Qué fue lo de que pasó Franken- con Pinocho? Y ¿no? que fue lo que dijimos- hizo con Pinocho. Que dijimos, vamos a ver qué hace Guillermo del Toro con esto, y que tuvo la pésima suerte Robert Zemeckis de sacar su porquería de Pinocho Ay, junto, sí, a la pobre. de, junto a la de Eso Guillermo se del llama Toro. mal timing, así. No, pero además y no una de pasa. las cosas que creo que Muy también bien, se pueden toma rescatar timing. en esto de las nuevas versiones es cómo se acercan al personaje, ¿no? Vaya, en el hombre Claro. lobo, en el primer hombre lobo de la Universal era el monstruo, pero que sufría. Y hay una película, me parece que es de finales de los 70, dirigida por Terence Fisher, que la producía la Hammer, que es con Oliver Reed, que se llama La maldición del hombre lobo, que de entrada los créditos de la película son los ojos, o sea, porque obviamente ves el pelaje, ves así, pero son los ojos del hombre lobo llorando.
Y viene a partir de ahí una historia que va más del sufrimiento de tener la maldición Claro. y saber que noche a noche puedes matar hasta a tu madre, a tu hermana, a tu ser amado, y después en la mañana encontrarte Amanecer bañado en bañado sangre. en sangre de la persona que más querías, ¿no? Entonces, siento que la Hammer sobre todo se fue a darle un poquito esta vertiente de, ok, es el monstruo, qué miedo nos da, pero ¿qué pasa del lado del monstruo, no? Y esta escena me parece muy poderosa, de los ojos del hombre lobo llorando, a mí desde ahí la película me dejó impactadísimo. Y que también es un fenómeno que se repite ya a finales y principios de este siglo, justamente del monstruo enfrentándose al mundo común como nos enfrentamos todos nosotros, ¿no? O sea, Ginger Snaps, que es esta La de Jack chica... Nicholson, Wolf, Jack de Mike Nicholson, Nichols, Wolf, ajá. Vampira, esa es muy buena. vampira vegetariana, busca humanista, o cómo se llama esta que... Sí. La nueva, ¿no? Sí. La nueva. Que a fin de cuentas es eso, o sea, el monstruo enfrentándose a este mundo moderno, que para mí la película que mejor lo hace es What We Do in the Shadows, ¿no? Ujú. De Taika Waititi antes de que empezara con las andanzas de Marvel, pero que es justamente toda esta veniencia de vampiros que tenemos en el imaginario enfrentándose a un mundo en el que pues ya no pertenecen, ¿no? O sea, que parece al que ya no pertenecen. Y entonces regreso a esto mismo, esta necesidad de repetición viene más porque nosotros lo necesitamos que porque haya una necesidad cinematográfica, por así decirlo. En el caso de Del Toro es porque él siente nostalgia por estos, por sus monstruos, son los monstruos que lo formaron, entonces de allí viene. Hay interesante el hombre lobo, porque el hombre lobo siempre está ligado a la sexualidad. Desde el hombre lobo de Lon Chaney aparece luna, sexualidad, ¿sí? Y esto yo siempre opongo y siempre defiendo aullidos o aullido a un hombre lobo americano en Londres. Me gusta mucho más Aullido. Y Aullido es completamente el hombre lobo recuperado que viene de Lon Chaney, sexualizado, salvaje. Eso es en realidad la esencia del hombre lobo, es la bestia interior. Lo que pasa es que el de Londres, el del lobo americano en Londres, estaba pensado para un público adolescente, en donde esa transformación tenía que ver con el despertar sexual, ¿no? Están en paralelo y contrapunteándose precisamente ambas películas. Una es para un público maduro, adulto, y la otra es para adolescentes. Sí, así es por completo. Pero la esencia es precisamente la de Lon Chaney, la que continúa en esta serie de novelas de Gary Brandner, porque es una adaptación de Gary Brandner. Y bueno, tenemos después que ya se desbarranca pues digamos que franquicia con estos hombres lobo australianos, ¿no? Marsupiales y todas esas cosas que son sumamente interesantes, pero en realidad, pues la sexualidad exacerbada es esa recuperación de la bestia interior. En los años 60, 70, el autocinema representaba al adolescente como una fuerza desatada. Recordemos que yo fui un lobo, un hombre adolescente. Yo fui un monstruo de Frankenstein adolescente. O sea, todo le ponían. El video de Thriller de Michael Jackson, ¿no? El video de Thriller de Michael Jackson es un parteaguas, porque además ahí está todo, o sea, son 3 películas en una. Y dirigida por John Landis. Y dirigida por John Landis, ni más ni menos. Pero esa escena de cuando él al final se transforma, creo que quedó grabada en la memoria de una generación, y a partir de ahí se construyeron muchas de estas historias que dice Pedro, ¿no? Pensando en este público adolescente que empezaba a ver los monstruos que veían sus papás y sus abuelos de una manera diferente, ¿no? Que ahora podemos hablar de monstruos, ¿no? De estos monstruos míticos clásicos, ¿no? El hombre lobo, el vampiro, Frankenstein, bueno, la criatura de Frankenstein, el hombre invisible, los de la Laguna Negra. El hombre invisible se volvió acosador bien. Y bueno, también volvemos a lo mismo, ¿no? de lo valioso de estas nuevas versiones. Exacto. Digo, me encanta la versión de la Universal con Claude Rains además, o sea, cuando Claude Rains, Casablanca, y de repente lo ponen en una película de monstruos, sí, no. Y que es el hombre invisible, y vemos este último hombre, bueno, pasamos por el hombre invisible de Paul Verhoeven, que es el primero que empieza a explorar, pero creo que le faltó un poquito si yo tengo el poder de ser invisible, ¿qué haría? ¿Qué es lo primero que haría? Si no tengo ninguna consecuencia, no va a haber repercusión a mis actos, y se nos vuelve ¿qué hago? Acosador, pero siento que la casa productora lo detuvo un poquito, porque Paul Verhoeven
era para que hubiera hecho Se nos va como hilo de media. Exacto. Y Otro que shooter. creo que retoma muy bien se me fue el nombre del director de la última del Hombre Invisible, la que fue antes de pandemia, que además de que mete ya una cosa más tecnológica para ser invisible, ahí sí hace a este hombre. Este hombre invisible ya era un villano, ya era un Así es. desgraciado Era una antes de ser. malísima persona. Exacto, entonces a él nada más le cayó así del cielo, del infierno. Ah, mira, tengo esta tecnología para ser invisible, ahora voy a poder hacer todo lo que yo quería hacer. Y le mete este subtexto de maltrato, de acoso hasta a su pareja. Eso está en la novela de H.G. Wells. Claro. En la novela de H.G. Wells ya exploraba este poder, pues dado a través de la ciencia, porque es el romper otra vez con el monstruo sobrenatural. Entonces ahora la ciencia te va a convertir. Que Como también viene, claro. pues, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? También la novela, pues precisamente es romper en el siglo XIX con el monstruo sobrenatural, pero lo interesante es que viene entonces Lovecraft como respuesta, otra vez. Es decir, siempre hay un jalonamiento entre lo sobrenatural, entre la ciencia ficción, mal o mejor entendida, y la ciencia que te convierte en monstruo, que también es muy curioso, ¿no? Isaac Asimov decía, bueno, ¿por qué a los científicos se les convierte en Mad Doctors? Bueno, porque dice, si esta persona es más inteligente que yo, pues lo vas a odiar, ¿no? Hay algo ahí muy psicológico, muy interesante también en esto de la ciencia como creadora de monstruos. Ahí está la sustancia, por ejemplo, ¿no? Una de estas últimas, de estos últimos avatares de eso, ¿no? Que Lovecraft, por ejemplo, no le gustaba el cine, ¿no? O sea, le odiaba todas las adaptaciones Sí, cinematográficas. se moriría, Había así sí. por haber. Pero un poco a lo que iba es, tenemos estos grandes monstruos y luego tenemos otra mitología debajo, ¿no? De Freddy Krueger, de Jason, de Michael Myers, Chucky. de Chucky. Sí, de los ochenteros. ¿Qué pasa con ellos que regresan cada vez peor, ¿no? O sea, ¿por qué no tienen esta sustancia, ¿no? ¿Por qué no tienen esta fortaleza? Porque no los puedes matar. O sea, el tema de que aparentemente ya que acabamos y no se pierdan la próxima secuela donde quién sabe cómo revive y quién sabe cómo se levanta, al público le gusta pensar que no hay un final definitivo, porque finalmente la maldad no muere. Y creo que esa es la premisa de todas estas películas, ¿no? La maldad no muere. Y esta especie de psicópatas, bueno, Chucky no tanto, pero de todos modos tampoco muere. No puede morirse así nada más, con Oiga. acciones humanas simples. Matar la maldad implicaría una serie de cuestiones, ¿no? Y creo que en esta última secuela de Jason, de Freddy, no, de Michael Myers, de Halloween, lo vemos muy claramente. A pesar de que la pobre señora se pasó media vida pensando en cómo le iba a hacer para matarla, nunca queda definido del todo si realmente pudo y si era tan fácil. Otro subgénero sumamente interesante porque es absolutamente moralino. O sea, no vayas a fiestas, no tengas sexo. Tal cual. El slasher es completamente moralino. La última chica, La Final Girl, ajá. es todo un fenómeno también sociológico y psicológico que ha dado muchos estudios, te lo comprueba. Te dice, bueno, esta niña Pura y casta. era la más modosita, ¿no? Pero sí creó este efecto, o sea, porque el mismo Tom Savini dice, o sea, sí está esta crítica, pero yo no conocía a nadie que dejara de hacer las cosas que hizo por ver Halloween, o sea, yo he visto Halloween 20,000 veces. No, pero más Viernes 13, por ejemplo, o ¿no? Que sí va más para allá. O Pesadilla en la calle del infierno, o sea, no por ver esas películas creo que te cae la noción moral. Yo me acuerdo alguna vez en la crítica de estas películas que decían, claro, gracias a películas como Halloween empezaron a ponerle navajas en las manzanas porque un psicópata se inspiró, ¿no? Y el punto es precisamente ese, la maldad no está allí. No. La maldad no está allí, la maldad sigue estando en las personas, ¿no? Y el punto es, bueno, dónde empieza y dónde termina. Y lo más fascinante, por ejemplo, de Michael Myers es que era una maldad salida de la nada. Después ya nos construyeron toda la historia de que no, ¿no? ¿Y de dónde vas a estar tú libre de esa maldad? Nunca, o sea, no hay dónde esconderse. Vaya, lo dice el doctor Loomis en Halloween 1, o sea, porque Halloween 1 te presenta al asesino humano. Es fundacional. Pero Loomis llega un momento en que le dice a Jamie Lee Curtis, le dice, no, es que no estamos luchando contra un humano, estamos luchando contra el mal mismo. Así es. ¿No? Y entonces de ahí te empiezan a meter esto. El mal. Carpenter hace precisamente lo que Hitchcock hizo con Psicosis y lo que Spielberg hizo con Tiburón.
popularizar, en este caso, algo muy americano, que es el Halloween. Digamos que contiene pinceladas de horror folk, del horror folclórico, porque la explicación del primer Halloween es precisamente todo lo que conlleva los asesinatos, bueno, los sacrificios del día de Halloween celta. Es simplemente una referencia que se hace así como de pasada, pero ya te está precisamente anclando a un pasado religioso y que es pagano por completo, ¿no? Por lo tanto, es esa introducción de algo que ya no está presente con nosotros y que hemos recubierto de fiesta. Nosotros tuvimos que contraatacar al Halloween, que se vuelve sumamente popular a nivel mundial a través de esta película. Ese es el poderío de Hollywood, porque pone a Halloween en todo el mundo. Con el Día de Muertos lo tuvimos que hacer, ¿no? Se le tuvo que, a través de programas de gobierno, pues llevar los altares de Día de Muertos a todas las escuelas, y hasta ahorita pues que tenemos que también Hollywood comienza a responder al Día de Muertos, ¿no? Que bueno, pues con la película Spectre, con Coco, en fin, pero gracias precisamente a que Carpenter lleva a todo el mundo y populariza una fiesta celta que en la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense, se capitaliza por completo, dejando todo lo sagrado que tiene. Halloween significa el día de todo lo sagrado. Y ahora, ya avanzamos en los clásicos, en los ochenteros. Ya un poco para cerrar, el siglo XXI nos ha dejado alguna marca, ¿no? Algún sello, algún monstruo que en 50, 60, 70 años, vamos a ver una nueva versión de It Follows, ¿no? O algo que ustedes crean que pueda perdurar. Jigsaw. De Saw, ajá. El de Saw, yo creo, porque para empezar ya es el último de la cadena, de estos que estamos hablando, ¿no? De esta idea de psicópatas del slasher llevado al extremo, porque además era un tipo inteligente, tiene un motivo, acá le inventan una historia mucho más humana y creíble, pero eso da paso para decir, el monstruo está entre nosotros. No hay que ir a buscarlo ni abajo a las piedras ni en las tumbas oscuras. Los monstruos están aquí, conviven con nosotros. Y yo, pensando de la última oleada, que está súper interesante, yo creo que se ha hecho de horror y terror muy interesante en los últimos años. En Longlegs, por ejemplo. El monstruo está aquí. El monstruo es el diablo. Es del el diablo, demonio entonces mismo. nos vamos hacia el inicio de los inicios de los inicios. Sí, como la bruja, ¿no? Como la bruja. Es el exacto. diablo mismo. O sea. Entonces, por ejemplo, esto que hace Nicolas Cage, que por lo que bárbaro, no dejo de pensar que es una actuación de las más soberbias que le he visto en toda su carrera. Brutal. Pero el monstruo está aquí, o sea, ya no va a revivir 500 veces, ya no hay el misterio de qué hay debajo de la máscara, ya no hay el misterio de con qué cuchillo me va a salir pasando la puerta, puede estar en cualquier parte, ¿no? Y creo que las últimas películas que hemos visto y que han sido muy aclamadas justamente por eso, es porque ya no están los castillos oscuros, me lo puedo encontrar saliendo del metro, ¿no? Pero además son como maldiciones, ¿no? Horribles, sí. A mí por eso It Follows se pasa las películas más interesantes en ese sentido, ¿no? Porque acaba siendo una especie de virus, ¿no? Sí, claro. Y al final de cuentas acaba teniendo un rostro como cualquiera, o sea, es mutante, es cambiante, y justamente en este mundo del scrolling, ¿no? Pues es lo que tenemos, ¿no? O sea, algo que va cambiando constantemente es parte de nuestro... para mí es como el cine que imagina el terror en el siglo XXI. Pero platicando con Pedro en el momento que planeamos este programa, el art horror, Pedro, ¿no? O sea, es un cine de horror que aleja o que acerca, ¿no? ¿Qué pasa con el art horror? Bueno, esta etiqueta interesante que se le da a muchas películas de A24 del horror elevado, para mí es una etiqueta solamente, ¿no? Pero la manera en que A24 te presenta este terror que ya siempre habíamos visto, el horror folclórico y todo ello, bueno, realmente los guionistas hacen unos hitazos, unas obras maestras. A mí me encanta muchísimo Hereditary, siempre es como mi preferida de todas estas, ¿no? Y después Midsommar, que me parece de una belleza extraordinaria, pero no es nada nuevo en realidad, son solamente etiquetas. Si yo me quedaría con un monstruo para el siglo XXI, es el zombie. De quién diablo se puede jactar de haber inventado un subgénero para el cine, si no Romero. No existía el zombie come cerebros y caníbal, existía el zombie haitiano, caribeño, sí existía,
pero no el que comía. Y esto viene de un equívoco, porque Romero no sabía si ponerle La Noche de los Muertos Vivientes o La Noche de los Gules, refiriéndose a Lovecraft. Claro. Por pues, inspiración le pone Noche de los Muertos Vivientes, y con esto se crea, sin querer, todo un subgénero el tipo, ¿no? Entonces, veamos cómo una y otra vez el zombie se recicla como tal, como monstruo viviente, resucita este monstruo, ¿no? Y está al lado de ti, como dice Romero, es el vecino, ¿no? Viene a comerte, somos nosotros, dice Romero, sobre todo en el Amanecer de los Muertos, ¿no? No, y en la primera, o sea, en la primera, si no te mata el zombie, te va a matar el policía, ¿no? Claro. O sea, Porque te van a siempre llegar a matar. las relaciones humanas en todas las películas de zombies son más importantes que el monstruo viviente. Totalmente. Ahí está The Walking Dead, ¿no? Es Ahí está la niebla. justo esta parte, ¿no? O sea, si viene Drácula a atacarme aquí, pues hacemos un plan para ir a matarlo, ¿no? Claro. Si viene, Nos mata a todos. si viene Freddy Krueger, hacemos un plan para matarlo. Ahí pero, no puedes, porque ¿cómo te metes en pero los Pero de sueños? repente, si aquí la producción se vuelve zombie y nos intenta atacar, es ese dilema moral de, o sea, ¿por qué le tengo Claro. que disparar al señor que me vendía pollo? Pero es Que lo ese es el intentó punto. hacer, y creo que fallidamente, pues justamente el mismo director de la última de El Hombre Invisible, lo quiso hacer en El Hombre Lobo de este año, y creo que falló, porque justamente es la historia de la familia que va a una cabañita en el campo, papá, mamá e hija, obviamente pasan por el bosque, al papá lo muerde algo, y se empieza a convertir en algo que es como hombre lobo, porque creo que ni siquiera lo dicen como tal, pero justamente es esta amenaza de mi papá. Vaya, nos vamos hasta El Resplandor, ¿no? Exacto. Mi papá me está queriendo matar, ¿qué hago? ¿Y qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, hace una hora era peor, pues vaya, mi ejemplo a seguir, mi guía y todo, y de repente se volvió loco, se volvió un monstruo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y es la representación de este monstruo. Vaya, en El Resplandor, Jack Nicholson No, Jack Nicholson. sigue siendo Jack Nicholson. Acá sí le ponen un poco más de pelitos para que se vea más No, pero monstruoso. Jack Nicholson Pero Jack de Nicholson noche da no más te lo miedo. quieres Ya, encontrar. Jack Nicholson da miedo hasta en La Fuerza del Hasta Cariño. en la fuerza del Entonces, cariño se ve aterrado. Pero Mejor ¿sabes, imposible. ¿sabes qué otro monstruo va a sobrevivir también? El alien. El Alien. El xenomorfo yo creo que no morirá porque No. siempre habrá galaxias Yo creo que en donde todos. renacer. Y ya creó una ¿no? mitología, ¿no? También. Cañón, sí. Yo creo que todos Es los súper monstruos. interesante. Me parece, hablando de, por ejemplo, de los monstruos que hemos nosotros hecho nuestros, hablando de Chucky, ¿no? Del muñeco diabólico, vamos a citar Herencia Diabólica, que por cierto nuestro querido Hugo intervino en el audio comentario de Vinegar Syndrome, que lanza esa película con Margarito como muñeco, con el actor Margarito como muñeco. Esa es una cosa anómala, pero muy interesante que habría que citar, porque nosotros pues lo hicimos nuestro al muñeco diabólico, que no es tampoco nuevo, no es Chucky el primero, viene desde, bueno, tenemos en el cine mexicano muñecos, ¿cómo se llama esta película? Muñecos infernales, si no recuerdo mal. Hasta Vacaciones de Terror, No, ¿no? bueno, esa es joya. Hasta Pero bueno, Vacaciones de yo creo que es tema para otro, porque también falta la adaptación, no solo de los monstruos al cine mexicano, sino a todas otras latitudes, ¿no? El cine africano, el cine japonés, el cine europeo. Pero ese será tema de otro podcast. Ha llegado el momento de hacer la segunda pausa Ay, todavía para que tenemos regresemos pues, con nuestras recomendaciones. Muy bien. Estás escuchando Batalla de Críticos. Regresamos. Regresamos a última parte de nuestro especial de monstruos y pues vamos a empezar con qué ver, qué recomendamos, qué creemos que es como lo que podría ejemplificar lo que hemos estado discutiendo durante estos minutos. Norma, Miguel, Pedro, no sé quién quiera empezar con sus recomendaciones. Pedro, a ver, empieza. Pedro. Bueno, yo de monstruos, pero de monstruos mexicanos, quiero recomendar este set. Este lo lanza Powerhouse Films de Gran Bretaña y es sumamente interesante porque estas productoras, como en Estados Unidos Vinegar Syndrome, están recuperando películas que en su momento, bueno, o que después se consideraban pues prácticamente cine desechable, cine basura, ¿no? Pero que tienen un público hoy en día pues de culto y que se compran.
esta en especial, México Macabro, dice 4 relatos siniestros de la cripta de Alameda Films de 1959 al 63. Está maravilloso, precioso, de hecho, este set, y lo constituyen La Maldición de la Llorona, La Maldición de la Llorona, para empezar, El Varón del Terror, que en el programa anterior hablamos de Chano Urueta. Esta película se ha convertido en una especie de embajadora de todos los monstruos mexicanos a nivel internacional, conocida como The Brainiac en inglés. Bueno, son películas verdaderamente surrealistas porque el guión, la trama, la historia, bueno, pues desbarranca muchísimo y sin embargo, repito, tienen un público cautivo, ¿no? El espejo de la bruja también y Misterios de Ultratumba. Misterios de Ultratumba. El set viene acompañado de varias tarjetas, son varias tarjetitas que vienen aquí y de un libro donde te explica, pues bueno, una serie de anécdotas interesantes, te pone los pósters, en fin. Esa sería mi recomendación de cómo el cine mexicano, que en su momento pues era dedicado a determinado público y que en otro momento se consideró pues prácticamente desechable y que a nivel internacional tiene un auge y que bueno, es un fenómeno de hoy en día, pues a través de las compras, pues de streaming, ¿no? A ver, por acá, Miguel, ¿qué nos recomendarías? Pues así algo no tan habitual, no tan conocidón. Yo traigo dos, bueno, no me traje para mostrarlas, pero hay dos películas de horror folk que bueno, hace ratito que Pedro mencionaba Midsommar, que vaya, la película que hay que ver a todas las personas que les gustó Midsommar, que es genial, es The Wicker Man. La original. La original, obviamente, no la que sale Nicolas Cage, que es la mamá, ¿no? de Midsommar. Pero las que yo traía para recomendar son, perdón que vea mi chuleta, pero ya hay una edad en donde uno no se puede acordar de ciertos nombres de directores. Quiero recomendar una que se llama Leptírica, la mujer mariposa. Leptírica es una película yugoslava de 1973 que dirige Đorđe Kadjević, si lo estoy pronunciando mal, perdón, gente de Yugoslavia Todos nuestros seguidores de Yugoslavia, que ve por este favor, podcast. escríbanos. Es No una se vayan. gran película de apenas una hora y cuarto de duración, en donde te ponen las aventuras de un borrachín que anda por ahí, conoce una mujer, pero los 10 minutos finales de esa película no hay persona que se les puedan olvidar. Es una obra maestra del terror. Estas se pueden ver en Tubi, en esta plataforma gratuita, por cierto, o hay un set maravilloso que cualquier interesado en el horror se lo recomiendo. Bueno, los sets son dos, se llaman All the Haunts Be Ours, que es un repaso de folk horror. Entre los dos sets hacen como 50 películas y 70 cortos, una cosa así, que son una maravilla, que están editados por una mujer que se llama, se me fue el nombre, Kirla Yanis, que es una experta en terror, es una conocedora especialista en folk horror y juntó, pues vaya, todas las películas importantes del horror folk, del horror pueblerino, y en el primero de los sets en donde viene Leptírica, la mujer mariposa, viene también una que se llama Vi, que es V-I-Y, Vi, que la dirige Alexander Ptushko, de la desaparecida Unión Soviética, y en esa película podemos ver un montón de referencias hoy en día, ¿no? O sea, la película es del 67, y no sé si recuerdan esta película asiática Shutter, la de Están entre nosotros, que en las fotografías y eso, vaya, esta imagen que a mí siempre me ha dado mucho terror, de el horror sentado en tus hombros, y que nunca te va a dejar de acompañar y que ya se va a hacer parte de ti. Vive contigo. Y vive contigo y a todos lados los va a traer. Empieza, ¿no? Empieza desde ahí, ni siquiera es spoiler, o sea, es una parte fundamental. Y además, bueno, la película trata también
Es un hombre que por cosas del destino se encuentra con una bruja y después de 5 millones de decisiones terribles con la bruja, le echa una maldición, ¿no? Y la maldición justamente es cuidar el cuerpo de una joven muerta tiene que estar él en la cripta durante 3 noches y durante las 3 noches van a llegar los horrores más espeluznantes y él tiene que soportarlos, ¿no? Y se supone que si aguanta las 3 noches ahí, bueno, la joven va a despertar y su alma va a descansar en paz. Ujú. Y bueno, la primera noche o sea, sí te da cierta inquietud, pero lo que son la segunda y la tercera es una verdadera obra de arte de la psicodelia, del horror. Y vaya, recordamos el segmento de Una noche en la árida montaña de Mussorgsky en Fantasía. Es un homenaje a la tercera noche en Vi. O sea, lo que ves en la noche en la árida Ajá. montaña, así como empiezan a salir todos los demonios, unos a caballo, otros quemándose. No recuerdo mal, es de las preferidas de Scorsese, ¿eh? Sí, claro. Que Claro. la puso en este programa que tiene de restauración de películas, el Big, ¿sí? Un cuento de Nicholas Gogol, por cierto, si no me Exacto. equivoco, es de Gogol. Sí, Exacto. maravillosa película. Maravillosa película y vaya, una más reciente que pasó, creo que dio el semanazo, estuvo en cines, creo que no sé si llegó siquiera a la semana, pero ahorita lo encuentran en HBO, que se llama El Llanto, es una película española protagonizada por Esther Expósito. Me pareció una verdadera maravilla y para mí la mejor película de terror de este año. No adelanto nada, pero El Llanto en HBO No de se lo la mejor que se pierdan. va a ver, no se la pierdan. Norma, pues. Pues yo voy a recomendar un revisitar al xenomorfo, que para mí es el monstruo por excelencia de la ciencia ficción. En el cine no hay uno similar. Además ha logrado sobrevivir a las distintas adaptaciones, tanto físicas y de diseño, al diseño original de H.R. Giger, que es maravilloso, influenciado por Lovecraft, ese horror que sale de la nada y que tiene una moraleja que a pesar de todas sus versiones se mantiene. ¿A qué van a buscar? ¿No? No salgan de su casa, no salgan de su barrio seguro, no saben qué hay afuera, ¿no? Y se van a encontrar con cosas incontrolables como esta. Esa premisa se mantiene. Ahorita está tanto Alien Romulus y los dos primeros capítulos de Alien Earth, que son como las revisitaciones más recientes del xenomorfo, pero finalmente con adaptaciones más y mejores, algunas peores otras, mantiene la premisa fundamental. No hay peor bicho que el ser humano, ¿no? Y esa parte se mantiene porque hace que el monstruo se vea cada vez más aterrador, es muy animal, es muy salvaje, no media ninguna norma moral, el alien no es malvado, el alien está sobreviviendo, ¿no? Y esa parte me parece que es muy interesante y por eso lo considero el monstruo por excelencia de la ciencia ficción. No hay modo de acabar con él, ¿no? Y bueno, pues esa sería mi recomendación. Yo, de estos tres monstruos que hablamos, ¿no? El hombre lobo, la criatura de Frankenstein y el vampiro, me gustaría recomendar una de cada. Una, la primera, la obvia, ¿no? Aparte también mezcla un poco de Aliens, y ya la mencionamos, el show de terror de Rocky, creo que es un clásico que se debe ver, ¿no? En las secundarias, en las primarias, creo que es un clásico del cine que todo el mundo tiene que ver alguna vez en su vida, y está igual ahorita muy fácil accesible en plataformas, en Disney Plus. Una parte de vampiros, para mí la que es la mejor película de vampiros, que es Valerie y su semana de fantasía, Valerie and Her Week of Wonders, una película también ahí de la Europa del Este, que es una película muy incómoda de ver y sobre todo creo que en esta época de la corrección política, una película que sería o va a ser muy funada en el momento en que la Que se encuentren. redescubra, En ¿no? la Que alguien descubran, la pero creo que es vea. una película que vale la pena, muy poética, justamente tratando esta idea de la sexualidad, del despertar sexual, del vampiro, de la tradición. Creo que es una película que vale mucho la pena. Y de Hombres Lobo me gustaría recomendar una adaptación de Stephen King que es Bala de Plata, ¿no? Mm. Una película súper serie B, súper ochentera y creo que es una película que se disfruta mucho porque aparte el hombre lobo acaba siendo la persona que menos crees, ¿no? O sea, también esta idea de puede ser cualquiera, pero ese cualquiera también tiene una implicación, ¿no? O sea, Muy no es lo fuerte. mismo que sea el hijo del vecino, a que sea el carnicero, a que sea Sea tu el profe de papá, educación física, tu claro. papá, ¿no? Entonces creo que esas serían
mis 3 recomendaciones. Y pues muchas gracias. Aquí el equipo de producción ya se está durmiendo, pero estamos con todo para ustedes. Nos vemos en la siguiente emisión de Batalla de Críticos. Muchas gracias por escucharnos. Déjenos sus comentarios. Bye. Muchas gracias. Batalla de Críticos. Con Norma Lorena Loesa, Ali López, Pedro Paunero y Miguel Ravelo. Una producción de Corre Cámara.